análisis, por supuesto, con Hernán Larraimate, abogado, expresidente de Evópoli, pero además dirige hoy día, Hernán, un centro de... No es horizontal. En horizontal tenemos un proyecto sobre temas constitucionales y reformas políticas. Y reformas políticas, estoy yo que es temazo. dedicado a eso. Temazo en estos momentos. Antes de entrar en esos temas... Oye, pero muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá, muchas encantado, gracias. Muchas gracias. Un gustazo. Presencial, además. Presencial, siempre se valora. Que es lo eso. mejor. Sí. Sí. Hernán, antes de que entremos la reforma política, porque se hace cada día más necesario, las múltiples aristas que están hoy día en curso con el Poder Judicial, con la política, antes de entrar en todo eso, cae, porque tú eres parte de esa generación, la vienes viendo esta demanda hace mucho rato. ¿Qué te pareció lo que delineó el presidente Gabriel Boric? Porque ya vamos a conocer el detalle. ¿Va en línea con lo que probablemente el país también necesita? Porque tengo la impresión de que a veces estamos diciendo, no, pero solo nos importa seguridad, pero también hay muchos temas aledaños que constituyen país, digamos, que hay que ir avanzando en distintas políticas públicas. A ver, hay que ser súper justo. Sí. Esta es una bandera de la campaña. Era parte del programa. Y de su generación. Promesa. Y puede ser muy debatible, pero está en su derecho el presidente en presentarla. Ahora, es bueno hacerla 3 semanas antes de una elección, da la impresión que tiene una dimensión electoral. Yo creo que eso 19 debilita el tema porque hay que buscar un acuerdo y da la impresión de que los dados se cargan un poco en ese sentido. Lo segundo, tengo la impresión de que las expectativas que muchos tuvieron en la campaña, esto es que iba a haber una condonación universal, eso no se cumple. Hay una expectativa que yo creo que se frustra. Pero también al lo mismo fueron tiempo debilitando en el camino. El propio ministro de Educación y el propio presidente había ido bajando esas expectativas. Hace rato que sabemos que la solución o la propuesta del gobierno no iba a ser una condonación universal. Es cierto, pero también yo el contrapunto respecto al programa, ¿cierto? Sí, y las claro. expectativas que muchos chilenos se hicieron votando por Gabriel Boric con ese objetivo. Lo tercero, creo que hay que entrar y ver la ingeniería de detalle. Leí algo anoche, hay que ver el proyecto, pero da la impresión de que con todo es un proyecto grande en términos de volumen, porque hay una condonación, hay una dimensión universal. Todos de alguna manera tienen ciertos beneficios, pero son diferenciados, ¿cierto? Sí, cierto. No todo es igual. Cierto. Así que hay que esperar ese momento. Creo que hay que tener una discusión. Yo creo que hay que tener conciencia de que, por ejemplo, todo el capítulo de Marcela Cubillo va a afectar, entre otras cosas, a este debate. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué y en qué perspectiva? Porque la lógica de los aranceles, los valores, lo que va a tener, digamos, lo que va a conllevar este debate respecto de las instituciones privadas, ¿cierto? Su autonomía, es una cuestión que va a estar afectado en el debate. Pero bueno, Claro, porque, lo dijimos en su momento. Porque de alguna manera lo que hace, hay que ver el detalle, pero al establecer que hay solamente el 10% más rico de los estudiantes va a tener copago, eso significa que hay un 90% que no va a haber copago, y a eso lo que no se sabe todavía es a qué arancel va a ser, digamos, a qué arancel van a tener que pagar esos que no van a pagar. Claro, Y el Estado fija reglas, Claro, vamos a ver qué pasa con la autonomía de las instituciones privadas y sus responsabilidades, pero hay que ver el detalle. Hay que ver, ahí. ya. Va, entonces, volvamos a un punto que tú haces y ya entremos en terreno de la oposición, de la derecha, porque la verdad es que llamó la atención mucho la semana pasada como Evópoli, tú mismo y varios otros dirigentes y líderes de Evópoli fueron sumamente duros y también muy asertivos en marcar diferencias con Marcela Cubillos por este sueldo de 17 millones de pesos. Otros sectores quisieron ser un poco duros como la UDI, pero que rápidamente retrocedió, digamos, cuando Guillermo Ramírez le dice que la universidad va a tener que dar explicaciones por este sueldo. Marcela Cubillos le responde duramente y como que uno siente que hubo un retroceso. Pero ustedes marcaron una postura y la marcaron duramente respecto de este sueldo. La perspectiva, ¿ustedes creen que esto puede tener un costo para las elecciones municipales, ese sueldo, la situación, el factor Cubillo? A ver, yo creo que, primero, voy a refrasear una parte de la pregunta. Yo creo que nosotros fuimos críticos con la defensa que Marcela Cubillos le dio a su sueldo. Ya. ¿Que Para fue una ser mala preciso. defensa? Claro, yo creo que la defensa es decir, oye, las instituciones privadas tienen libertad y con ese trasfondo decir libertad para hacer cualquier cosa, no. Ya, La libertad tiene responsabilidad. ¿Libertario te parece que no? O sea, la responsabilidad tiene libertad, eso lo sabe cualquier liberal. Las instituciones privadas tienen un marco, son instituciones que dan educación, la educación, ¿cierto?, es un bien público, entonces no es una fábrica de zapatos, como dijo el ministro Marcel. Entonces, hay que cuidar también la forma y el fondo, hay que cuidar no solo la libertad, hay que cuidar el mérito que hay detrás de las cosas. Entonces,
solo para precisar Ya, de que fue perfecto. a la crítica, fuimos A la críticos respuesta. a su defensa. Ya, ¿ya? no a la persona. No a la O sea, persona claro. ¿Y no al sueldo? O sea, la defensa que hay detrás del sueldo, porque creo que hay un monto de 17 Sí, pero millones si de lo pesos hubiera por media defendido de jornada. otra manera. Bueno, si yo hubiera dicho esto es parte de una, pero yo creo que es abultado, creo que no se conecta con la realidad de otros profesores. O sea, si hubiera sido empática en la salida, hubiera podido ser distinto. Pero la idea de que la libertad te permite hacer cualquier cosa, creo que yo es algo que hay que cruzarse. ¿Ah? Efectos electorales, bueno, yo creo que acotados. ¿Ah? ¿Sí? No, porque tengo la impresión de que Marcela Cubillo le va a ir bien en Las Condes. Tal vez no saque todos los votos que iba a sacar Sí. antes, pero le va a seguir yendo bien. Pero más allá de la cuestión electoral, para nosotros hay una cuestión de fondo que hay que defender. ¿Ah? Muchos pueden percibir de que hay una forma de abuso, ¿te fijas? Y yo creo que van a cumplirse 5 años del estallido, yo creo que hay que ser muy Cuidadoso con sensible, eso. de todas maneras. Y Ahora- eso mismo tiene relación con la postura que tomaron en Evópoli de no apoyar la acusación constitucional en contra de Carolina Toá versus el resto de Chile Vamos, que no han sido tan categóricos, pero la UDI ya ha dicho que la va a apoyar, es la acusación impulsada por republicanos. Pero Evópoli ha sido el único partido de Chile Vamos que dijo claramente nosotros no vamos a apoyarla. ¿Tiene que ver con esto mismo, con pensar un poquito más en el contexto, o tiene que ver con el mal uso o el abuso de las acusaciones constitucionales? A ver, yo creo que hay una cuestión de fondo. ¿Ah? Yo creo que la política hoy día, después vamos a entrar a Bópoli, Sí. pero una breve reflexión. Yo creo que la política hoy día está extremadamente desdibujada. El Congreso, mucha gente lo percibe lamentablemente más como un circo que como un lugar donde se deliberan Y bueno, el que destino de la comunidad. Está lleno de Están haciendo poco parlamentarios. ¿Te fijas? para mostrar lo Está otro. lleno de partidos, un exceso de partidos. Para poder diferenciarse, cada uno tiene que hacer algo más espectacular que el otro. Yo creo que en lo que pasó en las acusaciones hay algo de eso. Y lo que ha tratado de hacer Evópoli, creo yo, es marcar ciertos principios, ciertos criterios, no siempre pensando qué es lo que es más popular, para ser bien preciso. Ahora, nosotros fuimos muy claros con el tema de las acusaciones cuando ocurrieron en el gobierno de Sebastián Piñera y ocupamos exactamente el mismo criterio acá. O sea, aquí la pregunta que hay que hacérsela es a los que cambiaron de criterio. Los que ayer decían es impresentable abusar de las acusaciones constitucionales y hoy día las aplauden o las firman. Entonces, Republicano, ¿te refieres? primero el Partido Republicano con la ministra Toá, yo creo que hay una irresponsabilidad. Saben que no tienen los votos, han transmitido que hay una razón electoral, que yo encuentro un desparpajo. O sea, la Y razón, fina- para precisarlo, Hernán, creo importante, la razón electoral sería poder mantener a Mantener flote el tema arriba porque de la estamos a 3 mesa. semanas y estamos Entonces- buscando que ojalá que la semana de las elecciones tenga que votarse esto para ver quién es quién. Esto no tiene que ver ni siquiera con la izquierda, sino tiene que ver con los votos de la derecha De para la ver derecha. quién es la derecha verdadera. Sí. Si este es el juego que hace el republicano, ya lo sabemos. Entonces, ahora luego lo hace Renovación Nacional. En un grupo de parlamentarios hace lo mismo. Ahora con el presidente de la República. Entonces, a nosotros, nuestros parlamentarios, digo, aquí fue ni siquiera una reunión de ninguna naturaleza. Francisco Juntorraga, Jorge Guzmán salieron en el 0 acto. segundos diciendo esto es impresentable. Esto es un abuso de un recurso de última ratio. Entonces, te digo bien transparentemente, yo creo que Evópoli está haciendo lo que debería hacer cualquier partido que tiene conciencia del momento que vive la política y las razones que tienen cada uno de los recursos institucionales para ser usados. Pero hay un punto, Hernán Larraín, en lo que tú planteas y quizá, claro, no es sexy hablarlo así como, pero que tiene que ver con la reforma del sistema político, la fragmentación que tenemos. Y a mí me llama la atención que un sector político, que hay muchos que que sentían que tenían la carrera presidencial ya ganada, porque había un oficialismo o unas izquierdas, que es más de una, que también se han tensionado, es lo que está pasando en el mundo de la derecha, como que uno siente que hay como realmente podemos llamarlo una descoordinación, si queremos ocupar una palabra más bien suave, pero hay una pugna. Y esa pugna no se entiende mucho cuando ustedes tienen una candidata presidencial que no ha bajado en las encuestas, porque Eli Matei por último hasta la CEP no ha bajado en las encuestas. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando que no pueden lograr una unidad en torno a una candidatura pensando en la próxima elección presidencial? Porque la municipal es un preámbulo. La municipal marca un clima. La municipal te va a dar el tono, la musculatura que va a tener la presidencial. ¿Qué le pasa? No, yo al menos creo que hay que ver que el sistema político en su conjunto, esto pasa en las izquierdas, en las derechas, en los centros, están en una crisis estructural, hay una fragmentación brutal, ¿cierto? Hay una proyección de los 22 partidos que tenemos que hacía un grupo de analistas
perfectamente podemos llegar a la próxima elección a 29. Sí. Eso es un sistema disfuncional. ¿Ah? Eso que pasa en las izquierdas, pasa en las derechas. Y lo primero que habría que observar es que hay una lucha, por así decirlo, por una hegemonía. Esa hegemonía se da entre dos grupos, ¿cierto? Republicanos y Chile Vamos. Y ese es un conflicto que hay que observar en una cierta realidad. Y hay otro que es la realidad que vive Chile Vamos en su interior, ¿cierto? Y yo sigo, entre otros, personas que hemos levantado la voz diciendo, oye, estamos teniendo problemas, hay problemas de coordinación, tenemos una candidata muy bien en las encuestas, habrá que agregar. Creo que Evelyn Matei es un liderazgo muy valioso y está haciendo una pega extraordinaria. Y yo creo que Chile Vamos no ha estado a la altura del liderazgo y el rol que está jugando Evelyn Matei. Y creo que tenemos que hacernos cargo de eso. Y creo que los partidos tenemos que mejorar nuestra coordinación, conversar de los elementos que nos hacen estar juntos, evitar errores, porque la responsabilidad que tenemos es muy importante. La posibilidad de que le toque a Chile Vamos gobernar es muy alta por lo que ha pasado en los últimos años. Y en general, quienes están en las oposiciones pasan a tener la responsabilidad de gobernar. El liderazgo de José Antonio Kast se ha ido debilitando, da la impresión, en los últimos meses. Entonces creo que entre otros hemos dicho Chile Vamos, estemos a la altura porque no lo estamos haciendo. Ya, bueno, vamos a ir a la propuesta de reforma al sistema político precisamente a raíz de lo que tú estás hablando. Hernán, cuando terminaron los dos procesos constitucionales, ustedes se juntaron, tú encabezaste un grupo que se juntaron para de alguna manera reflotar lo que algunos dicen que se debía salvar sí o sí del último proceso constituyente, que era un acuerdo más o menos transversal de reforma al sistema político en base a los consensos logrados en ese segundo proceso constitucional. Y eso ha ido avanzando, entiendo yo, de manera sigilosa, pero ha ido avanzando. ¿En qué va y qué es lo que hoy día, en este mismo contexto que estamos hablando, donde van acusaciones constitucionales para acá, donde tenemos a tres ministros de la Corte Suprema también enfrentando acusaciones constitucionales, que tenemos una elección ad porta, y que parece que no hay ninguna calma, ni ningún ambiente para ponerse a reformar el sistema político, que es algo, como decía la Claudia, que resulta poco sexy en este contexto? Es poco sexy, es cierto, pero ojo, la encuesta del domingo de CADEM, le preguntaban sobre esto, la gente es muy crítica cómo está funcionando la política, tal vez la palabra sistema es un poquito técnica, pero las grandes mayorías entienden de que hay algo que no funciona con la política, ven que hay un exceso de partidos y están a favor con distintos pesos, digamos, de varias medidas que han estado arriba de la conversación. Entonces, es cierto, no es lo más popular, aquí la seguridad se lo lleva todo hoy, pero tiene un punto frente a la ciudadanía el tema del sistema político. ¿Y está avanzando eso? Bueno, yo creo que muy lento, para ser bien honesto, y muy poco. O sea, del acuerdo de los expertos, del segundo proceso, que es donde se generó el consenso más importante que hemos tenido en los últimos años. Acuérdense que desde el Partido Republicano al PC, de forma unánime suscribieron el texto que luego fue la base para que los consejeros electos conversaran del nuevo texto. El texto de los expertos. Exacto. Un grupo de expertos elegidos por los partidos a través del Congreso y que llegaron hasta... Ahí había un grupo muy importante y sustantivo de cambio del sistema político. Cuando fracasó el segundo proceso, un grupo de personas nos juntamos, dijimos, bien transversalmente... Mantengamos esto vivo. O sea, tratemos de rescatar esto y buscamos hacer un subconjunto de medidas que estaban en los expertos y se lo distribuimos a nuestros partidos con el ánimo de que ojalá se pudiera arreglar esto. Ha sido muy lento. El presidente de la República, primero en ENADE, después en la cuenta pública dijo, ministro Elizalde, usted échele para adelante. Estamos en octubre. Y se ha dicho, oye, hay una ventana de oportunidad, Ahora, hay una ventana de oportunidad. Pero dos cosas. Nala Raimate. ¿Esto es resorte del presidente Boric llevar adelante esta reforma y plantearla? ¿O esto es que el mundo político asuma que necesita hacer este cambio porque estamos cerquita del abismo? Tú lo has escrito mucho, ustedes en Horizontal han hablado mucho de esto, trajeron a Sobato, o sea, la necesidad de que la democracia no seguir alimentando su debilidad, sino correcto, que... ¿no? Correcto, eso es muy importante ese punto. Exactamente. Entonces, cuando tenemos la proyección de algunos de que podríamos llegar a tener 29 partidos políticos, imagínate lo que puede significar eso, frente a una ciudadanía que está aclamando por soluciones concretas y eficientes. Entonces, esto tiene que ver con el mundo político. El mundo político se va a autodefinir sus nuevas reglas, va a renunciar a sus privilegios. Bueno, el drama de reformar el sistema político
es que los incumbentes, es aquellos que están dentro del Sí. juego, tienen que hacer las reglas, no solo para el resto del país en materia de CAE, seguridad, no, esta vez es sobre sus Así propias mismo. pegas. Y este es el drama, porque hay un problema de incentivo brutal. Si hay muchos partidos, significa que hay muchos parlamentarios que están distribuidos entre estos partidos y poner, entre otros, por ejemplo, una regla de un umbral, es que muchos van a decir, oye, pero Ya lo vimos. nuestro partido va a estar en la guillotina. Claro, Ya Entonces, vamos a desaparecer. entonces es más mejor no hacerlo. Y esta es la razón que hay detrás, la verdad, porque los partidos grandes y el gobierno saben que esto es importante, pero los partidos pequeños en ambos lados le han dicho a los partidos grandes, mire, si usted empuja esto, no nos venga a pedir después votos para nada, no nos venga después a pedir negociaciones electorales, y por lo tanto le han hecho difícil a el propio sistema sacarlo adelante. Ahora, tú tienes razón en un punto, el Congreso esto lo podría hacer solo, Sí. ¿cierto? Avanzar una reforma constitucional y reformar esto. Es más viable que el Ejecutivo lo empuje, y esa fue la decisión que tomó el propio presidente cuando hizo el anuncio. Ya. Ahora, algo ocurrió, probablemente producto de lo que está ocurriendo en el debate, de que al interior del oficialismo esto está tomando nuevamente tracción. Habrá que pensar que va a ser después de la elección de octubre. Me cuesta pensar de que vamos a estar conversando una La ven- reforma constitucional con umbral antes de saber cuánto pesa cada uno en una elección de Lógico. concejales que tiene voto obligatorio. Claro. Sí. La ¿Cierto? ventana va a ser probablemente después de las elecciones. Y si pudiéramos definir ahí, Hernán, cuáles son los puntos principales que va a tener finalmente de lo que ustedes han conversado esa reforma, si es que se presenta, porque es mucho menos de lo que se había No. abarcado en un principio. Es muy, muy, muy poco. Ya, te pero quiero ¿qué, decir. sería, qué tendría que tener o qué va a un tener umbral. sí o sí? Lo primero, el umbral, ¿cierto? Esta idea de que, por ejemplo, un 5%, siguiendo la regla alemana, es que cuando los partidos entran al Congreso, además de tener que tener una cantidad de parlamentarios, ¿cierto? Tienen que tener un porcentaje mínimo del total de los votos válidamente emitidos. Por ejemplo, un 5%. Entonces, de 25 partidos, de 22 partidos, automáticamente pasamos a tener 10, 12 partidos. Se reduce radicalmente la cantidad de partidos en el Congreso. ¿Debiera ser 5%? Yo creo que es una buena medida. Y con la alternativa de que el número de diputados, por ejemplo. Bueno, esa medida probablemente va a estar acompañada de una transitoria Obvio. que estaba en el texto de los expertos, que estaba también en lo que nosotros sugerimos, porque la verdad, hacer una reforma que le meta un 5% a una elección que es en un año más es injusto. ¿Ya? Claro. Tú tienes Sí. que tener distancia de estos efectos. Pero lo que tú puedes es tener una transitoria intermedia que vaya produciendo un efecto, digamos, de embudo, que vaya acotando la cantidad de partidos. Y probablemente va a haber una segunda norma acompañada a la transitoria y el 5%, que es la renuncia al partido, ¿cierto? Perdón, la pérdida de escaño por renuncia al partido. O sea, si tú entras al Congreso Ah, sí, eso es clave. de Bópoli No y puede te terminar en cambia el Partido Comunista. y te cambias de partido, bueno, te puedes cambiar de partido, Sí. pero pierdes el escaño. Oye, Nan, Ahora, pero perdón, sí, esto es extraordinariamente poco. Yo creo que de hacer sí. el punto a la CONI, por ejemplo, nosotros promovimos, es parte del acuerdo de los expertos, entre otras cosas, porque son muchas materias, Sí. aumentar los requisitos a las acusaciones constitucionales. Ya, eso es sí. parte del funcionamiento del sistema político. Hoy día las barreras son bajas. pucha, nos quedan tantas preguntas encima, pero el tiempo voló en la raíz mate. Primero agradecerte muchísimo que hayas No, venido hasta muchas acá. gracias a ustedes, Y por ya, favor. ya retomaremos conversaciones porque quedaron muchas cosas ahí en el tintero. Muchas